Descubre la presidencia de AMLO. 6 años de México en un solo vídeo. ¿Triunfo o fracaso? Acompáñame a analizarlo todo, desde las masivas marchas hasta la cruda realidad de la inseguridad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Recuerda a ese joven Andrés Manuel, con su discurso encendido, hablando de la justicia y la transformación. Verás imágenes de sus primeros años como activista, luchando por los derechos de los campesinos, enfrentando al poder establecido. Observa cómo su carisma y su mensaje resonaban en las plazas, capturando la atención de miles de mexicanos. Ese era el inicio de su larga trayectoria, un camino lleno de desafíos y victorias que lo llevarían hasta la presidencia. Su lucha contra la corrupción, su defensa de los más necesitados, todo eso lo convirtió en una figura clave en la política mexicana. A lo largo de los años, construyó un movimiento político sólido, un ejército de seguidores que confiaban en su visión. Verás cómo ese movimiento fue creciendo, de pequeñas reuniones a mítines masivos, con miles de personas gritando su nombre. Observa el fervor y la esperanza en sus ojos. Pero el camino no fue fácil. Enfrentó fuertes oposiciones, acusaciones y campañas de desprestigio. Verás imágenes de esos momentos difíciles, de las críticas y las controversias que marcaron su ascenso. Sin embargo, su perseverancia y su mensaje resonaron con mucha gente, con aquellos que estaban cansados de la política tradicional, de la corrupción y la desigualdad. Observa cómo él se mantuvo firme ante la adversidad. Recuerda la intensidad de aquellos meses, ¿verdad? La campaña de 2018 fue un torbellino. Tú, como muchos, seguramente seguiste las noticias, los debates, los mítines multitudinarios. AMLO, con su ya icónica vestimenta sencilla, recorría el país, prometiendo un cambio profundo, un México distinto. Sus discursos, llenos de esperanza y crítica, resonaban en plazas abarrotadas. Se sentía la necesidad de un cambio, una profunda transformación del sistema político. Sus adversarios, los representantes del viejo régimen, trataron de desacreditarlo, pintándolo como una amenaza. Pero la narrativa de AMLO, centrada en la lucha contra la corrupción y la desigualdad, caló hondo en la población. Las encuestas mostraban un apoyo creciente, un clamor popular por un cambio real. Tú mismo, quizás, sentiste esa energía, esa esperanza de un futuro mejor, una promesa de un México más justo. La noche de las elecciones fue tensa, llena de expectativas. Mientras los resultados se contabilizaban, la incertidumbre se apoderó del país. Luego, la confirmación: Andrés Manuel López Obrador había ganado. Un triunfo histórico, que marcó el inicio de una nueva era en la política mexicana. Un momento inolvidable, lleno de emociones encontradas, esperanza y también miedo ante lo desconocido. Recuerda ese 1 de diciembre, ¿verdad? La tensión en el aire era palpable. Tú, frente a la pantalla, quizás con la familia, esperando el discurso inaugural. El Palacio Nacional, imponente, testigo mudo de tantas historias. Y ahí estaba él, Andrés Manuel López Obrador, listo para dirigirse a la nación. El peso de la expectativa, la promesa de cambio, todo condensado en ese instante. Sus palabras, resonando en cada rincón del país. Hablaba de la honestidad, de la justicia, de un México diferente. Tú, quizás, tenías esperanza, o quizás dudas. Pero la emoción era innegable. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para cambiar el curso de la historia. Un discurso que buscaba conectar con el pueblo, con sus anhelos y sus frustraciones. El tono, firme pero conciliador. Un llamado a la unidad nacional, a dejar atrás las divisiones. Un compromiso con los más necesitados, con los olvidados. ¿Recuerdas alguna frase en particular que te impactó? Quizás una promesa que resonó profundamente en ti. Ese discurso, grabado para la posteridad, marcó el inicio de una nueva era en la política mexicana. Recuerda que AMLO prometió una transformación profunda, ¿verdad? La cuarta transformación, la llamó. No solo un cambio de gobierno, sino una revolución de valores, una lucha contra la corrupción arraigada en el sistema. Él hablaba de un México más justo, donde la riqueza se distribuyera mejor, y donde la voz del pueblo fuera escuchada por fin. Para ti, ¿qué significaba esa promesa? Sus objetivos eran ambiciosos: acabar con la impunidad, fortalecer las instituciones, reducir la desigualdad y promover el desarrollo económico con justicia social. Se enfocó en programas sociales como las becas para estudiantes, los apoyos a adultos mayores y las obras públicas en zonas marginadas. Para ti, ¿eran realistas estas metas?
La visión de AMLO era un México con soberanía energética, donde Pemex y CFE recuperaran su fuerza. También planteó la necesidad de una redistribución de la riqueza, atacando la concentración de la misma en pocas manos. Para ti, ¿qué tan exitosas fueron estas iniciativas? Recuerda esas imágenes, ¿verdad? Miles de personas, un mar de gente ondeando banderas, coreando consignas. Tú mismo pudiste verlas en las noticias, en las redes sociales. Manifestaciones inmensas, concentraciones que parecían abarcar ciudades enteras. El apoyo a AMLO, palpable, casi tangible. Era un fenómeno impresionante, una demostración de fuerza política que nadie podía ignorar. Se sentía la energía, la esperanza, la fe en un cambio real. Pero no solo en las grandes ciudades. En pueblos y comunidades rurales, también se veían muestras de apoyo. Quizás a menor escala, pero con la misma intensidad. Recuerda esas imágenes de gente sencilla, campesinos, trabajadores, expresando su respaldo al presidente. Sus rostros, aunque distintos, compartían algo en común: la esperanza en un futuro mejor, alejado de la corrupción y la desigualdad. Estas concentraciones masivas eran una muestra genuina de apoyo popular o una estrategia política cuidadosamente orquestada. Esa es una pregunta que muchos se hicieron, y que sigue abierta al debate. Lo que sí es innegable es el impacto visual de estas manifestaciones, su capacidad para movilizar a millones y para transmitir una poderosa imagen de unidad y apoyo al gobierno de AMLO. Imágenes que, sin duda, marcaron un antes y un después en la historia política de México. Pero, ¿qué pasó después de la euforia de las marchas? Recuerda que AMLO prometió una lucha frontal contra la corrupción. Sus primeras acciones fueron audaces, ¿no crees? Se habló mucho de la austeridad republicana, de reducir los sueldos de altos funcionarios, de eliminar lujos innecesarios. Se implementaron nuevas reglas para las contrataciones gubernamentales, intentando transparentar el proceso y evitar la colusión. Tú mismo viste en las noticias la creación de nuevas instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de rastrear el dinero ilícito. La creación de la Fiscalía General de la República también fue un paso significativo. Se buscaba una institución autónoma, capaz de investigar y perseguir a los corruptos sin presiones políticas. Sin embargo, el camino no fue fácil. La resistencia a los cambios fue evidente. La corrupción es un monstruo de muchos tentáculos, ¿recuerdas? Algunos de los cambios fueron criticados por ser demasiado lentos o poco efectivos, otros como un golpe de efecto político. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estas primeras medidas fueron un buen comienzo? La lucha contra la corrupción, como te darás cuenta, no es una batalla sencilla. Implica desmantelar redes complejas, enfrentar intereses poderosos y cambiar una cultura arraigada durante décadas. Las primeras acciones de AMLO, con sus aciertos y sus fallas, marcaron el inicio de este largo proceso. Recuerda que estas medidas fueron solo el primer paso en una estrategia a largo plazo, un intento de construir una nueva realidad, una promesa de un México diferente. Observar la evolución de estos esfuerzos a lo largo del sexenio será crucial para comprender su verdadero impacto. Recuerda la promesa de AMLO de acabar con la corrupción. Pemex, la petrolera estatal, era un símbolo gigantesco de ese problema. Tú mismo viste en capítulos anteriores cómo se manejaba el dinero, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo AMLO intentó lidiar con este elefante en la habitación. Se prometieron cambios radicales, una nueva era de transparencia, pero la realidad, como siempre, es más compleja. Las investigaciones comenzaron, pero enfrentaron una resistencia feroz. Fueron años de escándalos, de acusaciones de desvío de fondos y de complicidad entre funcionarios y empresas privadas. ¿Te imaginas la magnitud del problema? Millones de pesos perdidos, proyectos inconclusos. Todo mientras la gente veía cómo se deterioraba la infraestructura, y los servicios básicos se veían afectados. Era un golpe directo a la economía mexicana. AMLO presentó su estrategia. Habló de austeridad, de acabar con los privilegios de la clase política. Pero, ¿logró realmente limpiar Pemex? Esa es la gran pregunta. Las reformas se llevaron a cabo, pero la corrupción es un monstruo de muchos tentáculos, difícil de erradicar por completo. Las consecuencias de décadas de malos manejos son difíciles de revertir rápidamente. Tú mismo puedes juzgar lo que has visto. Recuerda la promesa de AMLO de un México energético independiente. ¿Logró su objetivo con las reformas? Veremos cómo se modificó la industria petrolera, Pemex, bajo su mandato. Tuviste cómo se manejaba antes, ahora observa cómo cambió.
Se apostó por la inversión pública en energías renovables, ¿pero fue suficiente? Analicemos el impacto en la economía y el medio ambiente. Piensa en el precio de la gasolina. ¿Cómo te afectó? Las energías renovables, un tema clave. ¿Se invirtió lo suficiente? ¿Se priorizó la eficiencia? Observa las imágenes de parques eólicos y solares. Piensa en su impacto real en la matriz energética del país. Considera también los efectos en las comunidades rurales. ¿Se beneficiaron de la transición energética o sufrieron consecuencias inesperadas? Analizaremos las opiniones a favor y en contra, las voces de apoyo y las críticas. La dependencia del petróleo, un problema histórico de México. ¿Se logró reducir esa dependencia con las nuevas políticas? Observa las estadísticas, los gráficos que muestran la evolución de la producción y consumo de petróleo. Recuerda el impacto económico y político de los precios internacionales del petróleo. ¿Qué tan exitosa fue la estrategia de diversificación de la matriz energética? ¿Y tú, qué opinas? Recuerda las promesas de AMLO sobre acabar con la pobreza y la desigualdad. Ahora, veamos cómo se implementaron programas como Sembrando Vida, un plan para plantar árboles y generar empleos en zonas rurales. Tuviste cómo familias enteras participaron, cambiando sus vidas y el paisaje de México. Observa cómo se transformaron comunidades enteras, y piensa en el impacto a largo plazo de estas iniciativas. Otro programa clave fue Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para brindar oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Qué tan efectiva fue esta iniciativa en la realidad? Observa las imágenes de jóvenes participando en programas de capacitación, y pregúntate si lograron encontrar un camino hacia la independencia económica. ¿Fue un proyecto ambicioso? ¿Logró sus objetivos? Las pensiones para adultos mayores también fueron una pieza fundamental de la política social de AMLO. Observa cómo este programa impactó a millones de mexicanos, dándoles un mínimo de seguridad económica en su vejez. Mira las caras de los beneficiarios, piensa en la dignidad y el alivio que este programa les trajo. ¿Qué impacto tuvo en sus familias y comunidades? Recuerda esas promesas de AMLO, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las pensiones para adultos mayores. ¿Un éxito rotundo o un fracaso? Verás imágenes de abuelitos recibiendo sus pagos, algunos con una sonrisa de oreja a oreja, otros con una expresión más seria. Piensa en lo que significan esos pesos para ellos, para su alimentación, sus medicinas. ¿Es suficiente? ¿Cubre sus necesidades básicas? Vamos a analizar los datos. Te mostraré gráficas que comparan la situación antes y después del programa. Observa el crecimiento del número de beneficiarios, el impacto en la economía de las comunidades rurales. Pero también veremos las críticas. Algunos dicen que la cantidad es insuficiente, que no alcanza para cubrir la inflación, que hay corrupción en la distribución. Tú mismo juzgarás. Recuerda las caras de esperanza, pero también las preocupaciones. Piensa en las historias que hay detrás de cada pensión, años de trabajo duro, sacrificios y la incertidumbre del futuro. Ahora, imagínate la tranquilidad que puede brindar una ayuda económica regular, aunque sea pequeña. Pero también considera las opiniones de aquellos que creen que el programa no es suficiente, que necesita mejoras, más transparencia. Recuerda las promesas de AMLO sobre la educación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo se implementaron las becas para estudiantes. ¿Llegaron a quienes realmente las necesitaban? Verás imágenes de jóvenes estudiando, algunos en universidades, otros en escuelas rurales, enfrentando diferentes realidades. Presta atención a sus expresiones, a su esperanza, pero también a los desafíos que enfrentan. Muchos jóvenes, gracias a estas becas, pudieron acceder a la educación superior, a carreras que antes estaban fuera de su alcance. Pero, ¿fue suficiente? ¿Logró el programa reducir la desigualdad en el acceso a la educación? Vamos a analizar los datos, a ver las estadísticas, y a escuchar las voces de quienes se beneficiaron, y de quienes se quedaron fuera. Observa las imágenes de escuelas en zonas rurales, las dificultades de acceso, la falta de recursos. Compara eso con las universidades en las grandes ciudades. ¿Se redujo la brecha? ¿Se logró una educación de calidad para todos? Estas preguntas, amigo, son cruciales para entender el verdadero impacto de las becas en la educación mexicana. Recuerda las promesas de AMLO sobre el medio ambiente, ¿verdad? El Tren Maya, una obra faraónica, prometía desarrollo económico para el sureste de México. Pero, ¿a qué costo? Verás imágenes impactantes de la selva, antes y después de la llegada del tren. Observa cómo se modificó el paisaje, la fauna
¿Y las comunidades locales? ¿Crees que el progreso justifica la destrucción ambiental? Vamos a analizar los datos. Te mostraré gráficos que comparan la deforestación en la península de Yucatán antes y después del inicio del proyecto. Verás cifras alarmantes sobre la pérdida de biodiversidad. ¿Qué opinas tú? ¿Es sostenible este tipo de desarrollo? Hablaremos con expertos y activistas que te darán sus diferentes perspectivas. Escucharás las opiniones de quienes defienden el Tren Maya como un motor de desarrollo económico y de quienes lo critican por su impacto ambiental. ¿Tú, qué piensas? ¿Es posible conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente? Además, verás imágenes de las comunidades locales afectadas. ¿Cómo ha impactado el proyecto en sus vidas? ¿Han mejorado sus condiciones o han empeorado? Observa las entrevistas que hemos realizado y saca tus propias conclusiones. Recuerda, la historia del Tren Maya es mucho más compleja de lo que parece. Recuerda esas promesas de desarrollo. ¿Cómo les afectó el Tren Maya a las comunidades indígenas? Verás testimonios desgarradores. Algunos hablan de la destrucción de sus tierras ancestrales, el desplazamiento forzado de sus hogares, la pérdida de sus medios de vida tradicionales. Escucharás sus voces, llenas de tristeza y desesperación, pero también de resistencia. Te mostraré imágenes impactantes, casas destruidas, ríos contaminados, la deforestación masiva que acompaña al paso del tren. Y no solo eso, verás cómo la llegada de turistas masivos ha generado un cambio drástico en sus culturas y tradiciones, alterando su ritmo de vida ancestral y generando conflictos sociales. ¿Desarrollo económico a costa de su identidad? Pero también hay otra historia. Escucharemos a quienes defienden el proyecto, quienes ven en él una oportunidad de progreso, aunque sea con sus costos. Verás cómo algunos han logrado adaptarse, incluso beneficiarse del turismo. Un contraste doloroso, ¿verdad? Una historia compleja, llena de matices. Recuerda las promesas de AMLO sobre infraestructura. ¿Qué pasó con esas nuevas carreteras que iban a conectar a las comunidades más aisladas? Verás imágenes de algunas de estas obras, algunas terminadas, otras en proceso, y tú mismo podrás juzgar su impacto. Observa cómo se modificaron los paisajes, algunos beneficiados por el acceso mejorado, otros quizás marcados por la huella de la construcción. Ahora, vamos a los aeropuertos. El proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, fue uno de los más polémicos. Verás imágenes del aeropuerto casi terminado y compararemos su diseño y funcionalidad con el proyecto cancelado del aeropuerto de Texcoco. Piensa en el costo, el tiempo de construcción y las consecuencias de la decisión tomada. ¿Crees que fue la mejor opción para México? Pero la infraestructura no se limita a grandes proyectos. Observa también las carreteras locales, los puentes y las vías de comunicación que se mejoraron o se construyeron en diferentes partes del país. ¿Cómo ha afectado esto a la vida cotidiana de las personas en esas zonas? ¿Ha mejorado el transporte, el comercio, el acceso a servicios esenciales? Analicemos algunos ejemplos concretos. Recuerda las promesas de un nuevo aeropuerto, una obra maestra de la ingeniería. ¿Te acuerdas de las imágenes de los modelos, la promesa de modernidad y eficiencia? Pero la construcción del NAIM, en Texcoco, se convirtió en una batalla política. AMLO, con su discurso de austeridad y de consulta popular, decidió cancelarlo. Imagina la controversia, miles de millones de pesos invertidos, ya perdidos, y un proyecto que prometía impulsar la economía, cancelado. La cancelación generó un debate feroz. Muchos argumentaron que la decisión fue improvisada, costosa y dañina para la imagen internacional de México. Otros, en cambio, apoyaron la decisión, viendo en ella una forma de combatir la corrupción y de priorizar otras necesidades del país. ¿Qué piensas tú? ¿Fue una decisión acertada o un error costoso? En su lugar, se optó por remodelar el actual aeropuerto de Santa Lucía, una decisión que también enfrentó críticas por su capacidad y su impacto ambiental. Mientras tanto, las imágenes del NAIM inacabado, un elefante blanco en medio del paisaje mexicano, se convirtieron en un símbolo del debate político y económico del país. Observa las imágenes y reflexiona sobre el costo de las grandes decisiones políticas. Recuerda las promesas de seguridad. ¿Te imaginabas que la lucha contra el narco sería tan compleja? Verás imágenes que te mostrarán la realidad, enfrentamientos, operativos militares, el dolor de las familias afectadas por la violencia. No es un cuento de hadas, amigo, es la dura realidad de México. Pero también veremos los esfuerzos, las estrategias, las iniciativas para combatir este flagelo que azota al país.
La Guardia Nacional, un proyecto ambicioso para fortalecer la seguridad, ¿ha cumplido con las expectativas? Analizaremos sus logros y sus desafíos. Verás imágenes de operativos, de la presencia de la Guardia en diferentes zonas del país. Recuerda que la percepción de seguridad es subjetiva, pero las estadísticas nos darán una perspectiva más objetiva de la situación. Pero la violencia no es solo un asunto de cifras. Son historias humanas, tragedias familiares, comunidades destrozadas. Verás imágenes que reflejan el impacto de la violencia en la vida cotidiana de los mexicanos. Escuelas cerradas, negocios destruidos, el miedo en los ojos de la gente. Es una lucha diaria, una batalla que no se puede ignorar. Recuerda las imágenes del capítulo anterior. Ahora vamos a analizarlas con más profundidad. ¿Qué resultados concretos ha tenido la estrategia de seguridad de AMLO? Verás datos sobre homicidios, detenciones y el impacto en la percepción de seguridad. Pero recuerda, las cifras no lo dicen todo. Hay mucho más que analizar. Veremos ejemplos de operativos militares, enfrentamientos con cárteles y la compleja realidad del trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Observa cómo la estrategia se ha desplegado en diferentes regiones del país, desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales más aisladas. ¿Crees que se ha logrado un impacto significativo? Pero la estrategia de seguridad de AMLO también ha generado mucha controversia. Escucha las críticas de expertos, analistas y la población. Se cuestiona la efectividad de las políticas, la militarización del país y el respeto a los derechos humanos. Prepárate para ver diferentes perspectivas. Analizaremos algunos casos emblemáticos que ilustran las controversias. Observa cómo se han manejado situaciones específicas y cómo éstas han impactado la opinión pública. Recuerda que la seguridad es un tema complejo, con muchas aristas que debemos analizar con cuidado. ¿Qué piensas tú? Recuerda las imágenes de militares en las calles, en operativos conjuntos con la policía. ¿Te parece una solución efectiva? Muchos aplauden la presencia militar, argumentando que ha disminuido la actividad de los cárteles en ciertas zonas. Pero, ¿a qué costo? Piensa en el impacto en la percepción de seguridad y la posible erosión de la confianza en las instituciones civiles. Por otro lado, hay quienes critican fuertemente la militarización. Señalan el riesgo de violaciones a los derechos humanos, el aumento del poder del ejército y la falta de rendición de cuentas. Ves en las noticias los casos de abusos de autoridad y la opacidad en las operaciones militares. ¿Cómo equilibrar la seguridad con el respeto a las libertades individuales? Algunos expertos argumentan que la militarización es una solución a corto plazo que no aborda las causas profundas de la inseguridad. La corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades siguen siendo problemas importantes. ¿Crees que la presencia militar resuelve estos problemas de fondo, o simplemente los enmascara? Pero, ¿qué pasa con los cárteles? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La estrategia de AMLO ha sido diferente a la de sus predecesores. Se ha enfocado en atacar las causas de la violencia, en lugar de solo perseguir a los líderes de los cárteles. Recuerda las imágenes de las conferencias de prensa, donde AMLO hablaba de abrazos, no balazos. ¿Crees que esa estrategia ha funcionado? Verás imágenes de operativos militares, pero también de comunidades rurales afectadas por la violencia del narco. La lucha contra el narcotráfico es una guerra compleja, con múltiples frentes. No solo se trata de arrestos y enfrentamientos, sino de la presencia del Estado en territorios olvidados durante décadas. ¿Cómo se puede combatir el poder de los cárteles sin caer en la espiral de más violencia? Piensa en las consecuencias: el desplazamiento de personas, la siembra del miedo, la corrupción que permea las instituciones. Las imágenes que verás te mostrarán la otra cara de la moneda, la desesperación de la gente, la falta de oportunidades que empuja a muchos a unirse a las filas del narcotráfico. ¿Qué alternativas reales ofrece el gobierno para romper este círculo vicioso? Mira, la lucha entre cárteles no es una guerra limpia. A veces son enfrentamientos a plena luz del día, en ciudades pequeñas, donde la gente se ve obligada a esconderse. Imagina calles convertidas en campos de batalla, con vehículos incendiados y el sonido constante de disparos. Son escenas brutales, que dejan una profunda cicatriz en la sociedad mexicana, una violencia que te deja sin aliento. Pero también hay enfrentamientos en zonas rurales, en la oscuridad de la noche. Piensa en la soledad de un pueblo perdido, donde el silencio es roto por el crujir de ramas y el sonido lejano de armas automáticas. La violencia se filtra en cada rincón, dejando tras de sí un rastro de terror y desolación. La vida en esas comunidades se ve irremediablemente alterada.
Las consecuencias de estos enfrentamientos son devastadoras. No solo se trata de los muertos y heridos, sino también del desplazamiento de poblaciones enteras, del miedo constante, de la destrucción de infraestructura y la interrupción de la vida cotidiana. Para mucha gente, la vida se transforma en una lucha por la supervivencia, una lucha diaria contra la violencia despiadada de los cárteles. Mira, tú ves esas calles desoladas en las noticias, pero detrás de cada reporte hay una historia. Una historia de miedo, de pérdida, de la vida destrozada. Piensa en la madre que perdió a su hijo, en el padre que ve a su familia desgarrada. No son solo números en una estadística, son personas, con sueños rotos, con heridas que nunca sanarán completamente. La violencia no solo deja muertos, deja un rastro de dolor que perdura. Escucha los testimonios, las voces que claman justicia. Observa cómo la violencia ha transformado sus vidas, cómo la inseguridad ha robado la paz y la tranquilidad de sus hogares. Imagina el miedo constante, la incertidumbre del futuro, la lucha diaria por sobrevivir en un ambiente hostil. No son solo víctimas, son sobrevivientes, y sus historias merecen ser escuchadas. La realidad es cruda, la violencia deja cicatrices profundas. Pero también hay resiliencia, hay esperanza. Hay gente que, a pesar del dolor, se levanta, lucha por un futuro mejor, busca la manera de reconstruir sus vidas y sus comunidades. Sus historias son un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la importancia de la solidaridad. Piensa en la impunidad, en cómo se desvanecen las esperanzas de justicia. Ves esos rostros en la pantalla, familias destrozadas por la violencia, y te preguntas, ¿quién responde? ¿Quién hará que se pague por el daño causado? La impunidad se convierte en una sombra alargada que se extiende sobre el país, un manto de silencio que ahoga las voces que claman por verdad y reparación. Es una herida abierta que no cicatriza, un lastre que frena el progreso. Recuerda las cifras, las estadísticas frías que muestran la magnitud del problema. Miles de casos sin resolver, investigaciones estancadas, procesos judiciales que se dilatan en el tiempo, hasta perderse en la maraña burocrática. Tú ves los números, pero detrás de cada uno hay una persona, una familia, un futuro truncado. La impunidad no es un dato abstracto, es una realidad tangible, un dolor que se arrastra en el tiempo. Y es una piedra en el zapato del progreso de México. Pero hay esperanza, ¿verdad? La lucha por la justicia continúa, las voces que exigen rendición de cuentas se alzan con más fuerza. Tú ves a los activistas, a las organizaciones civiles que trabajan incansablemente para romper el silencio, para exigir que se investigue, que se castigue a los culpables. Es una batalla difícil, una lucha contra un sistema que a veces parece invencible, pero la perseverancia es clave. La memoria es un arma poderosa, y la verdad, tarde o temprano, tiende a salir a la luz. Pero piensa ahora en los soldados, en sus rostros cansados, en el peso de sus armas. Tú ves las imágenes de los operativos, las patrullas en las calles, los helicópteros sobrevolando zonas rurales. ¿Son una fuerza necesaria? La pregunta resuena, compleja, sin respuestas fáciles. Algunos los ven como protectores, un escudo contra la violencia que te rodea. Otros, como una presencia intimidante, una sombra que se cierne sobre la libertad. Observa cómo se despliegan, la tensión en sus movimientos, y piensa en el dilema. Recuerda las discusiones, las marchas a favor y en contra de su presencia en las calles. Piensa en las acusaciones de abusos, en las historias de víctimas que buscan justicia, en la falta de rendición de cuentas. Tú has visto los vídeos, las imágenes que muestran la otra cara de la moneda, la que no se muestra en los comunicados oficiales. ¿Es posible conciliar la seguridad con los derechos humanos? ¿Dónde está el equilibrio? Observa las estadísticas, los gráficos que muestran la incidencia delictiva, la presencia militar en diferentes regiones del país. Analiza la información con cuidado, sin dejarte llevar por prejuicios. Tú eres el juez, el que busca la verdad en medio de la complejidad. ¿Es la militarización la solución o parte del problema? ¿Qué costo tiene para la sociedad, para la democracia, para el futuro de México? Recuerda las promesas de AMLO, tú, la promesa de una nueva fuerza de seguridad, una Guardia Nacional que protegería a los ciudadanos. Imágenes de reclutas uniformados, jóvenes con esperanza en sus ojos, desfilando bajo el sol mexicano. Pero ¿cómo se materializó esa promesa? Veremos los retos, las dificultades, las controversias que marcaron su implementación. Piensa en los desafíos de integrar a las Fuerzas Armadas en una nueva estructura, en la necesidad de formar a estos hombres y mujeres en el respeto a los derechos humanos.
Observa ahora los despliegues en las zonas más conflictivas del país. Tú ves las patrullas de la Guardia Nacional recorriendo carreteras desoladas, pueblos pequeños, enfrentando la realidad del crimen organizado. Imagina el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, la presión constante, la amenaza latente. ¿Están realmente equipados para enfrentar la compleja realidad del narcotráfico y la violencia en México? Las cifras son importantes. Tú las verás reflejadas en gráficos que comparan la incidencia delictiva antes y después de la creación de la Guardia Nacional. Analizaremos si los resultados justifican el esfuerzo, el costo y el cambio en la estrategia de seguridad. Considera la opinión de los ciudadanos, sus percepciones de seguridad, sus experiencias cotidianas con esta nueva institución. ¿Ha logrado la Guardia Nacional generar una sensación de mayor seguridad en la población? Recuerda la promesa de una relación más estrecha con Estados Unidos, ¿verdad? Pero la realidad fue más compleja. AMLO, con su discurso de soberanía nacional, a veces se enfrentó directamente con la administración estadounidense. Vimos tensiones en temas como el narcotráfico, la migración y la política energética. Imágenes de reuniones oficiales, miradas tensas, apretones de manos, o la ausencia de ellos. Por otro lado, la cooperación también existió. Programas conjuntos contra el narcotráfico, esfuerzos en materia de migración. Pero siempre bajo la óptica de la soberanía mexicana. Tuviste cómo AMLO buscaba una relación de respeto mutuo, pero sin ceder en sus principios. Piensa en los acuerdos económicos, en la colaboración en temas de seguridad fronteriza. ¿Fueron suficientes? La construcción de un muro fronterizo, tema candente en la política estadounidense, generó fricción. AMLO defendió la soberanía mexicana y buscó alternativas a la construcción de un muro físico. Recuerda las negociaciones, las declaraciones. ¿Crees que AMLO encontró el equilibrio adecuado entre la cooperación y la defensa de los intereses nacionales? Observa las imágenes de las protestas, las manifestaciones, las reacciones en ambos lados de la frontera. Recuerda la tensión con Estados Unidos, ¿verdad? La relación con la administración Trump fue, digamos, accidentada. AMLO, con su enfoque en la soberanía y la no intervención, navegó aguas turbulentas. Había promesas de cooperación, pero también momentos de fricción, especialmente en temas migratorios y de seguridad. Tú mismo viste las imágenes de los muros y las caravanas migrantes, ¿no? Pero la política exterior de AMLO no se limitó a Estados Unidos. Sus esfuerzos por fortalecer lazos con Latinoamérica y otras naciones, buscando una mayor integración regional, fueron notables. Piensa en las cumbres, los acuerdos comerciales y las nuevas alianzas que se forjaron. ¿Te acuerdas de las imágenes de AMLO con otros líderes latinoamericanos? Sin embargo, no todo fue fácil. La compleja situación global, con sus conflictos y tensiones, presentó retos importantes. AMLO tuvo que equilibrar sus prioridades entre el desarrollo nacional y la participación en el escenario internacional. Recuerda las decisiones difíciles que tuvo que tomar, las negociaciones complejas y los dilemas morales que enfrentó en el ámbito internacional. Pero, ¿qué pasó con nuestros vecinos? La política exterior de AMLO hacia Latinoamérica se basó en una idea central, la integración regional. Recuerda esas imágenes de abrazos y apretones de manos con presidentes de toda la región. Él apostó por una cooperación más estrecha, dejando de lado, al menos en apariencia, las viejas rivalidades. Para ti, ¿fue una estrategia exitosa? Veremos algunos ejemplos concretos. Piensa en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. AMLO la vio como una herramienta clave para fortalecer los lazos y construir una identidad regional más fuerte. Pero, ¿logró realmente trascender las diferencias ideológicas y las disputas económicas que existen entre los países? ¿O fue más una cuestión de simbolismo que de resultados concretos? Analizaremos las iniciativas conjuntas y sus impactos. ¿Y qué decir de las relaciones bilaterales? En algunos casos, hubo avances significativos en áreas como el comercio y la cooperación en materia de seguridad. En otros, las diferencias ideológicas y las disputas territoriales, como las que existen con algunos países, crearon tensiones que limitaron la cooperación. Observa cómo se reflejó esto en los acuerdos comerciales y las declaraciones públicas. ¿Qué piensas tú al respecto? Recuerda las caravanas migrantes, esos ríos humanos cruzando el istmo de Tehuantepec. Para ti, ¿qué representaron esas imágenes? AMLO, con su política de abrazos, no muros, intentó gestionar la crisis migratoria de una forma distinta a la de sus predecesores. Vio en la migración un fenómeno complejo,
con causas profundas en la pobreza y la violencia, y propuso soluciones que iban más allá de la simple contención. Pero las críticas no se hicieron esperar. Muchos te dirán que la política de AMLO fue demasiado permisiva, que facilitó el paso de migrantes irregulares y que no ofreció soluciones adecuadas a la problemática. Se te mostrarán imágenes de centros de detención abarrotados, de deportaciones y de la frustración de quienes buscan una vida mejor. Piensa en los acuerdos con Estados Unidos, en las negociaciones para frenar el flujo migratorio. ¿Fueron efectivos? ¿Logró AMLO equilibrar la protección de los derechos humanos de los migrantes con las presiones políticas internacionales? Recuerda que esta es una discusión compleja, sin respuestas fáciles, y que las imágenes que verás a continuación reflejarán diversas perspectivas. Recuerda las imágenes de AMLO estrechando la mano de Díaz-Canel y Maduro. ¿Qué te evocan esas escenas? Para muchos, representan una alianza ideológica, una apuesta por un nuevo orden mundial, alejado del neoliberalismo. Para otros, sin embargo, son símbolos de un acercamiento a regímenes autoritarios, con consecuencias negativas para la democracia y los derechos humanos en México. Piensa en la influencia cubana en el sector salud mexicano, el apoyo venezolano al programa de becas. ¿Crees que estas relaciones han beneficiado a México? Observa ahora las críticas que surgieron. Se habló de falta de transparencia en los acuerdos, de posibles intercambios comerciales desfavorables para México, y de la preocupación por la influencia política de estos países en la vida interna mexicana. ¿Te parecen justificadas estas preocupaciones? ¿Crees que AMLO priorizó la ideología sobre los intereses económicos y estratégicos del país? Las imágenes de protestas y manifestaciones te ayudarán a comprender el debate que se generó en la sociedad. Piensa en el impacto de estas relaciones en la política exterior mexicana. ¿Cómo cambió la posición de México en organismos internacionales? ¿Se debilitó o fortaleció su influencia en la región? Recuerda los discursos de AMLO en la ONU, sus encuentros con líderes mundiales. ¿Qué mensaje crees que quiso transmitir AMLO al mundo con estas alianzas? ¿Crees que se logró? Pero, ¿qué papel ha jugado AMLO en la ONU? Recuerda esas imágenes de la Asamblea General, tú ahí sentado frente a la pantalla. Verás a AMLO en el podio, hablando de soberanía, de justicia social, de la necesidad de un nuevo orden mundial más equitativo. Observa cómo utiliza su discurso para criticar el neoliberalismo y abogar por una mayor cooperación internacional, especialmente con países en desarrollo. ¿Te parece convincente su mensaje? ¿Crees que la ONU es el escenario ideal para impulsar sus políticas? Analicemos algunas de sus iniciativas dentro del organismo. Piensa en sus propuestas para reformar el Consejo de Seguridad, para que sea más representativo de los países en desarrollo. Recuerda también sus críticas al sistema financiero internacional y su llamado a una mayor equidad en la distribución de recursos. Observa cómo se refleja en las imágenes el apoyo que recibe de algunos países y las tensiones con otros. ¿Cómo crees que se percibe su liderazgo en el escenario global? Observa las reacciones internacionales a sus intervenciones. ¿Qué dicen los medios internacionales sobre su participación en la ONU? ¿Qué opinan los analistas políticos? Algunos lo ven como un líder carismático que defiende los intereses de los países del sur, otros lo critican por su retórica y por su alineamiento con gobiernos autoritarios. Recuerda las imágenes de las reacciones de los diferentes delegados, observa su lenguaje corporal. ¿Qué te dicen esas imágenes? Recuerda la llegada del COVID-19, ¿te acuerdas de la incertidumbre? Las primeras medidas de AMLO fueron controvertidas. Algunos aplaudieron su enfoque en la economía, otros criticaron la falta de una respuesta más contundente desde el principio. Imágenes de hospitales saturados, de gente haciendo largas filas por cubrebocas, todo eso forma parte de la historia. ¿Crees que se tomaron las decisiones correctas en ese momento? La estrategia de AMLO se centró en la autosuficiencia y la promoción de la medicina tradicional. Se implementaron campañas de concientización, pero la comunicación, según muchos, fue deficiente. Verás imágenes de las conferencias mañaneras, donde AMLO explicaba su postura. Analiza tú mismo si la información llegó a todos los rincones del país de manera efectiva. ¿Llegó a ti? La vacunación fue otro punto crucial. Recuerda las imágenes de las largas filas, de la gente esperando su turno, la esperanza en sus rostros. Pero también hubo críticas por la lentitud del proceso y la desigualdad en el acceso a las vacunas, especialmente en las zonas rurales. Observa las imágenes de las campañas de vacunación, tanto en las ciudades como en los pueblos más apartados. ¿Qué te dicen? Recuerda la incertidumbre de aquellos primeros meses, ¿verdad?
La llegada de las vacunas fue un rayo de esperanza, pero también trajo sus propios desafíos. ¿Te acuerdas de las largas filas, las campañas de información y la desconfianza de algunos sectores de la población? Fue una carrera contra el tiempo, una lucha por inmunizar a la nación y controlar la pandemia. El gobierno apostó por una estrategia de vacunación masiva, priorizando a los grupos más vulnerables. Pero la logística fue compleja. La distribución de las vacunas a zonas rurales, la capacitación del personal médico y la lucha contra la desinformación. ¿Te imaginas la presión sobre el sistema de salud durante esos meses? A pesar de los contratiempos, México logró vacunar a una gran parte de su población. Sin embargo, la desigualdad en el acceso a la vacuna, especialmente en zonas marginadas, sigue siendo un tema preocupante. Recuerda las imágenes de las campañas de vacunación en comunidades indígenas. ¿Cómo se manejó la información y la logística en esos lugares? Recuerda aquellos debates acalorados sobre el crecimiento económico, ¿verdad? Las promesas de AMLO resonaban en cada rincón del país, pero la realidad económica era, y sigue siendo, compleja. Tú mismo viste en las noticias los índices fluctuantes, ¿no? Unos meses de crecimiento, seguidos de una preocupante desaceleración. ¿Cómo interpretar esos datos tan contradictorios? El peso mexicano, su baile constante frente al dólar. ¡Qué estrés! Subidas y bajadas que afectaban directamente a tu bolsillo. Recuerda cómo los expertos discutían sobre las políticas económicas del gobierno, las inversiones extranjeras y el impacto del precio del petróleo. Analizábamos cada dato, cada gráfico, buscando entender el panorama completo, ¿o no? ¿Y qué decir de las pequeñas y medianas empresas, el motor de la economía mexicana? ¿Cómo les afectó esta montaña rusa económica? Sus luchas, sus éxitos, sus fracasos, todo parte de la historia económica de estos años. Recuerda las entrevistas que vimos, las historias de emprendedores que luchaban por mantenerse a flote, a pesar de las dificultades. Todo un reflejo de la realidad. Recuerda esos debates, ¿verdad? Hablamos de promesas y realidades. Ahora, vamos a enfocarnos en algo clave para la economía mexicana: el peso. Durante el gobierno de AMLO, el peso ha experimentado fluctuaciones, a veces subiendo, a veces bajando. Factores como la economía global, las políticas internas y la confianza de los inversionistas han jugado un papel crucial. Piensa en cómo esos cambios afectan tu día a día, tus compras, tus ahorros. Verás, la estabilidad del peso es fundamental. Un peso fuerte significa que tus pesos compran más, importaciones más baratas, y en general, una mejor calidad de vida. Pero un peso débil puede encarecer las cosas, afectar las importaciones, y generar incertidumbre. Analicemos algunos gráficos que muestran la evolución del peso durante estos años. Observa las subidas y bajadas, y piensa en las posibles causas. A lo largo de este periodo, hemos visto momentos de relativa estabilidad y otros de mayor volatilidad. Recuerda que la economía es un sistema complejo, influenciado por eventos internacionales y decisiones políticas. ¿Crees que las políticas económicas de AMLO han contribuido a la estabilidad o inestabilidad del peso? Analizaremos diferentes perspectivas en los próximos minutos. Recuerda esos debates sobre las promesas de AMLO. Ahora, vamos a ver algo crucial: el desempleo. ¿Cómo ha afectado la economía mexicana durante su mandato? Las cifras oficiales, aunque a veces discutidas, nos muestran un panorama complejo. Veremos datos, gráficos, y analizaremos su impacto en la vida cotidiana de muchos mexicanos. En algunas regiones rurales, el desempleo ha sido especialmente duro, afectando directamente la capacidad de las familias para obtener alimentos y cubrir sus necesidades básicas. Imagina la desesperación de no poder proveer para los tuyos. Vamos a mostrar imágenes de comunidades rurales, y a escuchar sus testimonios. Pero no solo en el campo se siente el impacto. En las ciudades, la competencia por los empleos es feroz, especialmente para los jóvenes que recién terminan sus estudios. Muchos se ven obligados a emigrar buscando mejores oportunidades, dejando atrás a sus familias y comunidades. Piensa en el esfuerzo y la incertidumbre que esto implica. Las consecuencias del desempleo van más allá de la falta de ingresos. Afecta la salud mental, la estabilidad familiar y la seguridad social. Es un círculo vicioso que se retroalimenta, generando pobreza y desigualdad. Vamos a analizar algunas estadísticas para que veas la magnitud del problema. Recuerda esos debates sobre el precio del tomate, ¿verdad? Ahora, piensa en el costo de todo.
La inflación, amigo, se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos mexicanos. Verás cómo el aumento constante de los precios de los productos básicos afecta directamente tu bolsillo. Desde la despensa hasta la gasolina, todo se ha encarecido, y eso impacta en tu poder adquisitivo. Vamos a analizar las cifras oficiales y ver qué nos dicen. Muchos economistas discuten las causas de esta inflación. Algunos señalan las políticas económicas del gobierno, otros culpan a factores internacionales como la guerra en Ucrania. Tú verás cómo se entrelazan estas variables, y cómo afectan a la economía mexicana en general. Veremos gráficos que te ayudarán a entender la magnitud del problema y su evolución a lo largo del tiempo. Pero la inflación no es solo un número en una gráfica, ¿eh? Es algo que impacta tu vida diaria. Piensa en tu familia, en tus gastos. ¿Cómo te afecta a ti este aumento de precios? En este segmento, vamos a explorar el impacto real de la inflación en la vida de las personas comunes y corrientes en México. Veremos testimonios y ejemplos concretos. El aumento del costo de vida, ¿verdad? Pero piensa en aquellos que apenas pueden cubrir lo básico. Verás imágenes de comunidades rurales, donde la pobreza es una realidad palpable. Casas humildes, caminos polvorientos. La falta de oportunidades, la falta de acceso a la educación y a la salud. Todo esto forma parte del panorama de la desigualdad en México. Tú verás cómo la brecha entre ricos y pobres parece ensancharse, aún con las promesas de un cambio profundo. Observa las estadísticas, esas cifras frías que representan vidas reales. Verás gráficos que muestran la distribución de la riqueza, la concentración en pocas manos, mientras millones luchan por sobrevivir. Piensa en el acceso al agua potable, a la electricidad, a una vivienda digna. Para muchos mexicanos, estas son aún aspiraciones lejanas. La desigualdad no es solo un número, es una realidad que se refleja en la falta de oportunidades y en la precariedad de la vida diaria. Pero también verás ejemplos de resistencia, de lucha por un cambio. Comunidades organizadas, proyectos sociales que buscan paliar la desigualdad, personas que trabajan incansablemente para mejorar sus vidas y las de sus vecinos. Son historias de esperanza, de perseverancia en medio de la adversidad. Aunque el camino sea largo y difícil, la voluntad de superación es una fuerza poderosa. Tú verás cómo la lucha contra la pobreza y la desigualdad continúa, a pesar de los desafíos. Mira, amigo, el campo mexicano. Es un universo de contrastes. Verás imágenes de agricultores trabajando la tierra, bajo el sol implacable. Sus rostros, curtidos por el tiempo y el esfuerzo, reflejan la lucha diaria por la supervivencia. Piensa en la incertidumbre de las cosechas, en la dependencia de las lluvias, en los precios fluctuantes del mercado. Es una realidad compleja, llena de desafíos, pero también de una fortaleza admirable. Pero también hay esperanza. Verás cooperativas agrícolas que trabajan juntas, innovando y buscando nuevas formas de producir alimentos. Jóvenes que regresan al campo, decididos a modernizar las técnicas de cultivo y a aprovechar las nuevas tecnologías. Hay un esfuerzo por diversificar la producción, por agregar valor a los productos locales, y por crear nuevas oportunidades económicas en las zonas rurales. Esto requiere inversión, apoyo del gobierno, y sobre todo, la voluntad de todos. Recuerda que el campo mexicano alimenta a la nación. Es la base de nuestra economía, y su desarrollo es crucial para el futuro del país. Pero enfrenta desafíos importantes: la falta de infraestructura, el acceso limitado al crédito, la escasez de agua y la competencia con productos importados. Son problemas que necesitan soluciones innovadoras, políticas públicas efectivas y un compromiso real por parte de todos los actores involucrados. Ves a esos campesinos, tú, con sus manos callosas, luchando contra el implacable sol. AMLO prometió modernizar el campo, impulsar la productividad. ¿Lo logró? Observa las imágenes: nuevos tractores, semillas mejoradas, pero también la persistente lucha contra la sequía, la falta de infraestructura y los bajos precios de los productos agrícolas. Es una realidad compleja, llena de matices. Recuerda las promesas de apoyo gubernamental, los programas para pequeños agricultores. Pero también las críticas, las acusaciones de corrupción, la lentitud en la implementación de políticas. Analiza los gráficos que te presentamos. ¿Cómo ha evolucionado la producción agrícola durante el gobierno de AMLO? ¿Se han cumplido las expectativas de crecimiento? Las cifras hablan por sí solas, pero necesitan tu propia interpretación. La modernización del campo no es solo tecnología, se trata también de acceso a crédito, capacitación
infraestructura de riego y mercados justos. Observa cómo se ha enfrentado AMLO a estos desafíos. Imágenes de nuevas tecnologías, pero también la persistencia de problemas estructurales que siguen afectando a los agricultores mexicanos. Una lucha constante por la subsistencia y el progreso. Ves esas casas de adobe, algunas con techos de lámina, otras con tejas gastadas por el tiempo. Recuerda las promesas de AMLO, viviendas dignas, acceso a servicios básicos. Observa a esa familia, tú, compartiendo una comida sencilla, bajo la sombra de un mezquite. ¿Qué ha cambiado en sus vidas? Mira sus rostros. ¿Ves esperanza o resignación? Ahora, observa los campos. ¿Son más productivos? ¿Se han implementado las nuevas tecnologías prometidas? Fíjate en los detalles. Tú, la calidad de las cosechas, el acceso al agua, las condiciones de las carreteras que conectan a estas comunidades con el resto del país. ¿Ves el progreso que AMLO prometía? Piensa en la educación. Tú. ¿Han mejorado las escuelas en estas zonas rurales? ¿Tienen acceso a Internet, a libros, a maestros capacitados? Observa a los niños, sus rostros, sus ojos. ¿Qué oportunidades tienen en el futuro? La educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza, ¿verdad? Recuerda esas mañaneras, ¿verdad? AMLO, frente a la nación, respondiendo preguntas, a veces con una sonrisa, otras con un tono serio. Observa cómo utiliza el lenguaje, sencillo, directo, buscando conectar con la gente. Piensa en la cantidad de personas que lo siguen en vivo, por redes sociales, por la radio. Un nuevo modo de hacer política, ¿no crees? Pero, ¿qué tan efectivo es este método? Observa cómo algunos periodistas lo cuestionan, como otros lo defienden a capa y espada. ¿Es una herramienta de comunicación efectiva, o solo una forma de controlar el mensaje? Tú mismo juzga las imágenes que verás. El presidente, rodeado de micrófonos, controlando la narrativa, estableciendo la agenda. Analiza las reacciones de la gente. Algunos aplauden, otros critican, pero todos están observando. Las mañaneras se convirtieron en un fenómeno, un ritual diario para muchos mexicanos. ¿Es esto democracia en acción? ¿O una forma de manipulación mediática? Piensa en la influencia de este formato en la opinión pública. ¿Qué piensas tú? Recuerda cómo AMLO se enfrentó a la prensa desde el principio. Tú mismo viste en las noticias cómo sus conferencias mañaneras se convirtieron en un campo de batalla. A veces, parecía una batalla campal, con preguntas incisivas y respuestas contundentes, a veces evasivas. Él, con su estilo único, desafiando las normas establecidas, desatando tanto admiración como fuertes críticas. Muchos periodistas lo acusaron de manipulación, de evitar preguntas incómodas, de controlar el flujo de información. Otros lo defendieron, diciendo que era una forma de comunicarse directamente con el pueblo, sin intermediarios. Tú, como espectador, has podido observar ambos lados de la moneda. Las imágenes hablan por sí solas. Analiza cómo la prensa cubrió las diferentes perspectivas. Observa las imágenes de las protestas, marchas de periodistas exigiendo mayor transparencia y acceso a la información. Piensa en las consecuencias de una relación tan tensa entre el poder y la prensa. ¿Cómo afecta esto a la democracia? ¿Cómo se limita o se fortalece la libertad de expresión en este contexto? Reflexiona sobre ello. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? Tú has visto las multitudes en sus mítines, un mar de gente ondeando banderas. Esa es su popularidad, una fuerza innegable que lo llevó al poder. Pero también has visto las protestas, las marchas de quienes lo rechazan, quienes cuestionan sus métodos y su visión de México. Es una imagen compleja, llena de contrastes. Recuerda las encuestas, esos números que suben y bajan, reflejando la opinión pública. Unos lo aman, otros lo odian. No hay un punto medio, ¿verdad? Su figura polariza, divide al país en dos bandos, dejando poco espacio para la neutralidad. Tú mismo has visto cómo esa popularidad fluctúa, dependiendo del evento, de la noticia, del momento. Esa es la clave, ¿no crees? La imagen de AMLO no es estática, es dinámica, cambiante. Depende de cómo lo presentes, de lo que se destaque. Unos resaltan sus logros, otros sus fracasos. Todo depende del lente con el que se mire, de la narrativa que se construya. Tú tienes que decidir qué parte de esa imagen te convence. Pero, ¿qué queda después de 6 años? Para muchos, el legado de AMLO es un país con una economía menos dependiente del petróleo, impulsado por programas sociales como Sembrando Vida.
Tú has visto las imágenes de campesinos trabajando la tierra, un símbolo de esperanza en el campo mexicano. Sin embargo, la inseguridad persiste, una sombra alargada que proyecta sus oscuras cifras en cada noticia. Por otro lado, la lucha contra la corrupción, una promesa central de su campaña, ha generado resultados dispares. Tú recuerdas las imágenes de funcionarios detenidos, símbolo de una nueva era de rendición de cuentas. Pero también existen críticas sobre la opacidad en algunos programas gubernamentales y la concentración de poder en Palacio Nacional. Es un panorama complejo, ¿verdad? El Tren Maya, un proyecto ambicioso, es otro punto clave. Para algunos, representa un impulso al turismo y al desarrollo regional, un motor de progreso para el sur de México. Tú has visto las imágenes del tren avanzando por la selva. Pero para otros, es un proyecto que afecta al medio ambiente y desplaza a comunidades indígenas, generando controversia y debate. Es un legado lleno de matices. Pero, ¿qué te depara el futuro? Tras 6 años de la 4T, México enfrenta desafíos enormes. La inseguridad sigue siendo una sombra alargada, con la violencia afectando a comunidades enteras. Verás imágenes de la lucha contra el narcotráfico, pero también la necesidad urgente de mejorar la seguridad pública y generar confianza. Tú mismo has visto los contrastes, ¿verdad? La economía, aunque ha mostrado signos de recuperación, necesita diversificarse aún más. La dependencia del petróleo sigue siendo un riesgo, y la creación de empleos dignos con salarios justos es un reto pendiente. Piensa en las familias que aún luchan por salir adelante. ¿Cómo se proyecta el futuro para ellos? La polarización política sigue siendo un obstáculo para el progreso. Reconciliar a la sociedad y fortalecer las instituciones democráticas son tareas fundamentales para el futuro. Tú has sido testigo de las marchas y las protestas, pero ¿qué se necesita para construir puentes y un futuro más inclusivo? Así que, ¿qué podemos concluir sobre estos 6 años? Para ti, ¿fue un éxito o un fracaso? Lo cierto es que la 4T ha dejado una huella profunda e innegable en México. Observa las imágenes, piensa en lo que has visto, las promesas, las realidades, los logros y las decepciones. Analiza con calma los datos que te hemos presentado. No hay respuestas fáciles. Muchos te dirán que la lucha contra la corrupción fue un triunfo, que AMLO logró algo que parecía imposible. Otros te hablarán de la creciente inseguridad, de los problemas económicos que persisten, de la polarización de la sociedad. Recuerda las imágenes de las marchas a favor y en contra del gobierno. Piensa en las familias afectadas por la violencia. ¿Qué pesa más en tu balanza personal? Independientemente de tu postura, es innegable que la presidencia de AMLO ha reconfigurado el panorama político mexicano. Las reformas, las políticas sociales, los cambios en las relaciones internacionales, todo esto ha dejado una marca. El legado de estos 6 años será debatido y analizado por décadas. ¿Qué piensas tú que será recordado con más fuerza? ¿Sus logros o sus fracasos? Espero que hayas disfrutado este análisis. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. ¿Qué piensas tú sobre el legado de AMLO? Déjalo en los comentarios.